Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, buenas noches. Bienvenido al culto de enseñanza de nuestra iglesia Maranata. Es un gozo siempre es un gozo. Es un privilegio, es un honor estar aquí por la gracia de Dios y por la comisión que mi papá me da. Y yo aspiro y espero que en esta noche la palabra de Dios nos pueda bendecir a todos. Diga: yo abro mi corazón para yo recibir la palabra de Dios en esta noche, en el nombre de Jesús. Yo quiero que me acompañe por favor a Marcos 5:36. Marcos 5:36. Gloria a Dios. Aleluya. Damos un saludo a las personas que se conectan desde su casa, trabajo, oficina o lugar donde estén. Son muy bendecidos también como los que están acá en esta noche. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. En este momento estamos viviendo una situación, o estamos en un conflicto de dos mundos, en un conflicto de el mundo espiritual con el mundo natural. Estamos en un conflicto en el cual estamos enfrentando los pensamientos que vienen de la palabra con los pensamientos que vienen de la carne o que vienen del mundo. Y tarde que temprano usted va a ser influenciado por lo que usted oye. Por eso Jesús dice: y luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga. Jesús empezó a escuchar lo que toda la gente decía, pero Jesús callaba, porque Jesús estaba esperando qué determinación iba a tomar el principal de la sinagoga. Eso mismo nos pasa a usted y a mí en este momento, en este mundo. Jesús está esperando qué determinación toma usted y tomo yo, de acuerdo a las palabras que nosotros escuchamos, de acuerdo a las palabras, porque estamos enfrentados todos los días a la palabra de Dios y a la palabra del sistema. Pero Jesús no va a hacer nada más allá de la decisión que usted tome. Jesús siempre está esperando a ver qué clase de decisiones y acciones tomamos, porque de acuerdo a lo que usted oiga, eso es lo que tarde que temprano usted va a creer, y lo que usted crea, tarde que temprano, esas son las acciones que usted va a tomar más adelante. Y ahí es donde mucha gente, lo digo con mucho temor y lo digo con, a veces hasta con tristeza, ahí es donde mucha gente está perdiendo las batallas espirituales por lo que están oyendo, porque se están dejando llevar por el temor. Yo hoy me voy a concentrar en esa palabra. Es una palabra de 5 letras, muy corta, pero muy peligrosa. Una palabra que si no la sabemos contrarrestar y no la sabemos enfrentar, está afectando y va a afectar a mucha gente. No quiero empezar negativamente hablando, no, porque el mensaje de hoy es un mensaje de fe. El propósito de Dios, el propósito del Espíritu Santo y el propósito de este siervo hoy es transmitirle a usted, hoy inyectarle fe. Que usted salga de este lugar lleno de fe, lleno del poder de Dios, con una palabra de esperanza, con una palabra que le solucione las situaciones que usted esté viviendo. No de pronto en el momento, pero si eventualmente, si usted cree en esta palabra de fe. Pero empiezo diciendo que mucha gente se está dejando robar las bendiciones porque están siendo afectadas con este espíritu de temor. El temor nos viene a todos. El que aquí diga que nunca se ha enfrentado al temor, le pido un favor: que al final del servicio venga y me diga dónde voy para que ore por mí. ¿Por qué? Porque todos aquí en algún momento de nuestras vidas, o si usted no lo ha enfrentado, lo va a enfrentar, pero va a enfrentar el temor. Pero en esta noche vamos a identificar cómo trabaja. En esta noche vamos a identificar qué hace
qué consecuencias trae, qué causas trae, para que nosotros podamos enfrentarlo y vencerlo. Porque una cosa es usted identificar un enemigo, pero otra cosa es usted poder enfrentarlo y ganarle. Hay mucha gente que enfrenta al enemigo, pero pierden. Yo no sé de qué lado va a estar usted, si de los vencedores o de los perdedores. De los vencedores, ok. O sea que estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, con las personas correctas y el predicador que hoy le tocaba estar. Amén. Entonces empiezo hablando que el temor viene con muchas razones o por muchas razones. A veces tenemos temor al futuro, otras veces tenemos temor a lo que va a venir, a veces tenemos temor a la soledad, a veces tenemos temor a de pronto que nos deje el tren, como muchas o muchos piensan por ahí. No, yo me tengo que casar con el que me está, ¿cómo se puede decir?, pretendiendo en este momento, porque si lo dejo ir, de pronto me deja el tren y tengo un temor a estar solo o sola. Y sabe que mucha gente están haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios por un temor a estar solos o solas. Hay un temor el día de mañana no tener usted con qué mandar sus hijos a la universidad. Hay un temor con que de pronto en algún momento venga un diagnóstico que no sea el mejor y que de pronto a usted le suceda algo. Hay un temor a las malas noticias. Usted sabe que hay gente que suena el celular o el teléfono fijo de la casa a las 2, 3 de la mañana, inmediatamente piensan quién se murió. Hay un temor a la muerte, hay un temor a lo que va a pasar, y ese temor está invadiendo a la gente, que prácticamente no los tiene neutralizados, los tiene paralizados, los tiene inmóviles, están sin paz. Hay un temor en este momento en el mundo entero, que la gente no tiene paz, la gente no tiene tranquilidad. Hay temores que vienen y entran a las personas en depresión, en opresión, en confusión, en duda, en incertidumbre. Les da miedo todo. Hay gente tomándose, como dice nuestro Padre, se toman una pastilla para dormir, otra para despertar, otra para comer, otra para no comer, una para que no se le caiga el cabello, otra para que le crezca el cabello. ¿Por qué? Porque hay un temor infundado por el sistema de este mundo, donde le roba la paz, donde entran en ansiedad, donde no tienen tranquilidad, donde no hay gozo, donde no hay deleite, donde no disfrutan la vida. Hay gente en este momento teniéndolo todo y no lo pueden disfrutar, porque tienen un temor en su corazón, tienen un temor en su mente, tienen un temor en su alma, en sus emociones, que no dejan que ellos avancen o que no dejan que ellos disfruten lo que tienen. ¿Por qué? Porque siempre hay un desasosiego, siempre hay como una angustia. ¿Usted no le ha pasado de que usted a veces está normal, tranquilamente en algún lugar y usted cree que lo están persiguiendo? Hay gente que tiene un delirio de persecución. ¿Por qué? Porque no tienen la paz de Dios. Dice la palabra que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero como no tienen a Cristo, y hay gente que aún profesan tener a Cristo, pero con sus acciones y con su forma de pensar, de hablar y de actuar, dicen todo lo contrario. ¿Por qué estoy identificando todos estos rasgos que contrae el temor? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros sepamos contra quién vamos a pelear. Es necesario que nosotros identifiquemos cuáles son nuestros enemigos. El enemigo es un temor, el demonio de temor es un enemigo que contrarresta la fe, la neutraliza, la apaga, la opaca, no deja que la fe prevalezca. Y míreme, donde hay temor no puede haber fe para creer en un milagro. ¿Por qué? Porque ese espíritu de temor te dice:
lo que estás creyendo no va a pasar, lo que estás orando no va a suceder. Entonces la persona entra en un estado de condenación, entra en un estado de acusación. La persona entra en un estado en el cual él cree que verdaderamente no va a pasar. Y ahí es donde Satanás toma ventaja en el cuerpo de Cristo, que aún dentro de la iglesia hay gente sirviendo, hay gente buscando a Dios, hay gente que son fieles, aman al Señor, pero están atrapados en un espíritu de temor, de miedo, de intimidación, de cobardía. La palabra en Timoteo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero cuando viene el temor, toda la palabra que usted y yo hemos leído, hemos escuchado, el temor viene y es como si le tirara un baldado de agua encima y apaga todo. Pero en esta noche, por medio de esa misma palabra, vamos a ver cómo, por medio de la fe, vamos a enfrentar este espíritu. Tarde que temprano, en la vida nos vamos a enfrentar a este espíritu. Pero la única forma para salir de este espíritu y vencerlo es por medio de la fe. Diga conmigo, por medio de la fe. Entonces, cuando Jesús escuchaba lo que decía la gente, Jesús guardaba silencio. Pero llegó un momento donde él tuvo que actuar. Tiene que haber un momento en tu vida donde tú entres por medio de la palabra y paralices el espíritu de temor que te habla a tu corazón. Porque va a haber un enfrentamiento en dos mundos, como decía al principio. Es el mundo del espíritu o el mundo natural. Es el mundo de la palabra de Dios o el mundo de la palabra del sistema de este mundo. Y vamos a tener que tomar una decisión. O le creemos a Dios o le creemos al sistema. ¿A quién le vamos a creer? Yo personalmente le voy a creer a Dios. Amén. Entonces, todos en algún momento nos vamos a enfrentar a eso. Míreme, y no tiene que ser necesariamente que usted sea creyente. Sea creyente o no sea creyente, usted se va a enfrentar a este espíritu. La palabra dice: cualquiera que le dijera a ese monte. Aquí no habla solamente de creyentes. La palabra dice: cualquiera que le dijera a ese monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. Aquí está hablando de que es cualquiera, y es lo mismo que pasa con este espíritu de temor. Ese espíritu le viene a cualquiera, creyente o no creyente. Pero ¿dónde se marca la diferencia? En lo que usted decide hacer. Si decide tomar la palabra de Dios o decide desechar la palabra del Señor. Amén. Empiezo en esta noche diciéndole: la fe comienza cuando reconocemos nuestra necesidad. ¿Dónde comienza la fe? Cuando yo reconozco cuál es mi mayor necesidad. Hay gente que en este momento piensan que su necesidad es porque de pronto le falta un poco de dinero, o que su necesidad es solucionar su problema, sea económico, financiero, personal, y sabe que esa no es su mayor necesidad. La mayor necesidad que tiene todo hombre y toda mujer es la necesidad de entender y reconocer que Jesucristo tiene que ser el centro de su vida. De pronto usted dirá: no, yo eso lo hice hace más de 15 años, de recibir a Cristo en mi corazón. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe que nosotros necesitamos todos los días tener un encuentro personal con Jesús? Porque a veces nos vamos llenando de rutina, de monotonía, y pensamos que porque vamos a la iglesia nominalmente toda la semana, ya creemos que estamos bien. Pero ¿sabe una cosa? Hay gente que creen que está muy cerca de Jesús y sabe que pueden de pronto estar tan lejos como ellos no se lo imaginan. ¿Por qué? Porque ellos ya entraron
en una comodidad y en una costumbre donde ellos creen que ellos tienen a Jesús 100%. Sabe que este hombre, el principal de la sinagoga, él entendió una realidad. Marcos 5:22, por favor. Marcos 5:22. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y se postró a los pies de Jesús. ¿Sabe que aquí nos encontramos con un personaje que era influyente? Un personaje que era muy importante en la región. Un personaje que en la sinagoga era uno de los principales. Tenía un cargo, tenía un reconocimiento, tenía una posición. Pero él, cuando vio a Jesús, él entendió que todo eso que él tenía no le servía de nada para la necesidad que él tenía. Porque él tenía una gran necesidad, que su hija se estaba muriendo. Y él entendió que con todo su reconocimiento, con toda su posición, con todos sus cargos, hay gente que a veces le interesa más sus cargos, sus posiciones, su reputación, que la gran necesidad que verdaderamente tiene, que es reconocer que Jesucristo sea su mayor necesidad. Y Jairo llegó a ese estado donde él dijo: ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve lo otro? ¿Para qué me sirve mi influencia? De nada me sirve que mi niña de 12 años está muriendo. Pero ¿qué hizo este hombre? No le importó humillarse, porque él vino y no solamente le pidió a Jesús que orara por ella, no, dice la palabra que él vino y se postró. Él vino y se humilló delante de él, reconociendo que aunque él era autoridad en lo natural, él era una autoridad en lo espiritual que estaba por encima de la autoridad que él tenía. Y él se postró a sus pies diciéndole: yo necesito, más que venga a orar por mi hija, yo necesito reconocer que usted es mayor que yo. Míreme, para que la fe empiece a actuar de una manera poderosa, es necesario que nosotros vengamos todos los días en humillación, en ruego, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, que separados de Dios nada podemos hacer, que nosotros nos despojemos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda vanidad, de toda altivez de corazón, que nosotros no nos creamos más que nadie, que nosotros no creamos que porque tenemos una posición en la iglesia nosotros somos más que fulano, que perano. No dice la palabra: el que quiera ser mayor, sea que el siervo, el que más sirva. Pero sabe que muchas veces nosotros leemos todo eso en la palabra y lo sabemos de pe a pa, pero de saberlo a practicarlo y a vivirlo hay mucho trecho. Y ahí es donde muchas veces uno tiene que cuestionarse: ¿y por qué la fe no funciona? ¿O por qué la fe funciona en unos y en otros no? Hay que mirar cómo está la actitud de nuestro corazón en humillación delante de Él. En el Salmo 34:18 la palabra dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La palabra dice que Dios resiste ¿a quién? Y que exalta ¿a quién? A los humildes. Míreme, nunca Dios va a rechazar ni va a despreciar un corazón contrito y humillado. Es preferible yo caer de rodillas, yo caer doblegado ante la palabra, ante la piedra, que la piedra caiga sobre mí y me destruya y me desmenuce. Yo prefiero humillarme delante de Dios, como hizo este hombre. Este hombre vino y se postró delante de Jesús, se humilló, reconociendo que en él había una necesidad. Antes de que sanara a su hija o la resucitara, que él fuera el Señor de su vida.
Amén. Míreme, iglesia, hay cosas que estamos enfrentando en el mundo natural que queremos resolver con cosas naturales, pero no se puede. Es necesario ir delante de Dios para que Él nos ilumine, para que Él nos dé la revelación, para que Él nos dé su gracia, para que Él nos dé su palabra, para que Él nos dé la iluminación de parte de Él, para nosotros saber cómo lo vamos a solucionar aquí en la tierra. Por eso es necesario primero ir donde Él. Vamos donde Él en humillación, en ruego, en súplica, porque oramos, porque ayunamos, porque buscamos a Dios, porque es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. Y cuando Él nos ve humillados, rendidos, doblegados delante de su poderosa mano, llega el momento donde Dios actúa. ¿Cómo? Revelándonos lo que en lo natural no podemos ver, pero nos lo revela en lo espiritual y lo podemos hacer en lo natural. Amén. Segundo, la fe se prueba en las interrupciones y dilaciones. Dile al que está a su lado: la fe se prueba en las interrupciones y dilaciones. ¿Sabe que muchas veces estamos creyendo por algo, y cuando estamos orando por algo es como si lo estuviéramos antes ahuyentando? ¿No le ha pasado a usted? Esos días alguien que invitó a una persona a la iglesia me dijo: oraron por fulano, tenía tal dolor, y me dice que el martes le dolía más que nunca. Yo dije: gloria a Dios, eso es bueno. Siempre que se ora por alguien tiene que haber un efecto. O se sana o se empeora. Pero no es que se empeore para mal, no. Es una mentira de Satanás, que viene y le dice a la persona: oraron por ti, te empeoraste. No, sabe que es una reacción en lo natural de lo que está a punto de suceder en lo espiritual. Y yo le dije: tremendo, algo sucedió. Espera que primero se manifiesta lo que no es verdadero y después se manifiesta lo que sí es verdadero. Primero se manifiesta la mentira para después manifestarse la verdad. ¿Cómo usted se da cuenta que un billete está falso? Porque usted conoce uno verdadero. Usted conoce un billete falso, lo hace así y eso se demora por ahí 2 horas para arrugarse. Pero usted conoce uno verdadero porque usted mismo sabe, se da cuenta. El falso tiene un papel delgado. El verdadero tiene un papel que es real. Eso es lo mismo en el mundo espiritual. Satanás quiere hacernos pensar y hacernos creer que lo que estamos orando, que lo que estamos creyendo, que lo que estamos pidiendo de parte de Dios no va a pasar. Ay, pero es que llevo orando tantos meses por esa señora que tiene cáncer y se empeora. Sigue orando, sigue creyendo, sigue buscando a Dios, sigue pagando ese precio y tarde que temprano Dios se va a manifestar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Yo en estos días le decía a una gente en un grupo: nosotros no es que nos gocemos cuando estamos pasando por el problema, no, nos gozamos en el Dios que va a dar la solución para el problema. No somos masoquistas, no. Ay, pero es que usted sufriendo y riéndose. ¿Sabe por qué me río? ¿Sabe por qué me gozo? Porque yo ya estoy viendo la manifestación de la gloria de Dios en esa situación. ¿Sabe por qué Sadrá, Abednego, Sadrá, Mesá y Abelino el negro fueron con gozo al horno de fuego? ¿Sabe por qué? Porque ellos ya estaban viendo en el mundo espiritual la manifestación de lo que iban a ver adentro. Y cuando llegaron al horno de fuego y vieron al cuarto hombre, dijeron: gloria a Dios, esto es lo que queríamos ver. Y mientras todos estaban angustiados afuera, ellos estaban felices adentro. Eso es lo mismo que le pasa a alguien cuando viene el espíritu de temor a hablarle, a intimidarlo, a acobardarlo, y usted mismo le dice: no tengo temor, porque el amor de Dios ha echado fuera el temor. Mientras viene el temor a hablarte, tú empiezas a orar.
Ay, pastor, ay, ¿cómo oro? Ore en el espíritu. Le viene un espíritu de temor, empiece a orar. Y cabronda, labra, seca, tira, bronda. Ay, yo no oro en el espíritu. Pide la sangre, declare la palabra. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Caerán a mi lado 1000, a mi diestra 10,000, pero a mí nada me tocará. Confiese la palabra, declare la palabra. El poder de la vida y de la muerte está en la palabra, y el que la ama comerá de su fruto. Pero nunca se quede estático ni pasivo ante las acechanzas de Satanás y el temor. Amén. Marcos 5:25. La fe se prueba en las interrupciones y dilaciones. Mientras Jesús caminaba hacia la casa de Jairo, vea lo que sucedió. Marcos 5:25. Ya de pronto muchos se saben la historia, pero se la voy a resumir. Mientras Jairo iba feliz, iba contento porque iba con el maestro rumbo a que él orara por su hija y su hija fuera sanada, en mitad de camino aparece una mujer. Diga conmigo, una mujer. El problema no es que sea una mujer, también hubiera aparecido un hombre, pero en ese momento fue una mujer. Y esa mujer hizo que el milagro, óigame bien, hizo que el milagro de Jairo se detuviese. Y entonces Jairo empezó y entró, me imagino yo, en una incertidumbre. Y el temor aumentaba. La zozobra aumentaba. ¿Usted no le ha pasado que usted va a hacer algo y se le atraviesa a alguien y usted dice, ay, que se quite? O usted va conduciendo y usted no, que cuando uno va, que uno lo coge el día, todo mundo es el malo. Ah, este tan atravesado, este dormido. Ah, es que con razón, con esa cara. Y entonces uno empieza, todo mundo es el culpable, cuando el culpable fue uno fue el que salió tarde, no. Pero ya uno quiere delegarle la responsabilidad a todo el mundo. De Jairo, al ver a la mujer, dice, ay, ¿y ahora yo qué hago con esta loca? A mí qué me importa que ella tenga 12 años padeciendo un flujo de sangre. A mí no me importa. A mí me importa mi niña. A mí me importa mi milagro. Y cuando pasamos por ahí nos volvemos egoístas, nos volvemos insensibles, nos volvemos duros de corazón. Me importa solamente lo mío, lo de nadie más. A veces cuando mi papá dice aquí de algún milagro, algunos aplauden más o menos. Pero cuando la persona que ocurrió el milagro sabe lo que pasó, sabe lo poderoso que hizo Dios, es muy fácil hablar de lo del otro, porque nadie sabe el sufrimiento de nadie. Nadie. Pero la mujer del flujo de sangre, 12 años llevaba padeciendo de una enfermedad. Míreme, 12 años bajo un espíritu de temor. No me vaya a decir a mí que una mujer 12 años menstruando va a ser muy fácil. Esa mujer ya estaba agotada, desgastada. Me imagino que ya había perdido por ahí 50 kilos. Esa mujer estaba, como se dice. Pero ella un día oyó hablar de Jesús y ella salió. No le importó el temor, no le importó el miedo, no le importó que la mataran a piedra, pero ella salió enfrentando su temor, enfrentando sus temores, sus miedos, sus complejos, sus prejuicios. Salió a que la mataran a piedra. Pero ¿qué dijo? Que me maten a piedra porque ya estoy casi muerta. O me matan o vivo. Pero en todo ese proceso se encuentra con Jairo, que iba para la casa con el maestro. Pero la mujer dentro de sí, ella decía, si yo lo toco, yo soy sana. Si yo lo toco, este maldito demonio de temor me suelta. Pero mientras la mujer pensaba una cosa, Jairo pensaba la otra. Míreme, a veces estamos orando por algo y hay interrupciones, hay dilaciones, hay momentos en los cuales nosotros decimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero a mí sí me pasa de todo. Salgo de una y me meto en otra.
me meto en esta y ya hoy quién sabe qué va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque hay un temor latente. Amén. Y el temor le decía a Jairo: se está haciendo tarde, mi hija, quién sabe cómo se va a poner. El temor le decía: se va a morir. Pero la fe que había en Jesús estaba firme. En Habacuc dice, Habacuc 2: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Iglesia, hay visiones en tu corazón, hay visiones en tu vida que aunque tarden, espéralas, no dejes de creerlas. Hay promesas de Dios, todas las promesas de Dios se van a cumplir, porque Dios es fiel. Usted no cree que Abraham, cuando estaba caminando, míreme, si usted lee todos los hombres y mujeres de Dios que están en la palabra, todos pasaron por este demonio de temor. Lea. ¿Usted cree que Abraham, cuando iba buscando el monte para sacrificar a su hijo, Abraham en esos 3 días no le vino el temor? ¿Usted cree que Abraham no pensaba, y donde de pronto yo no haya escuchado bien, y donde de pronto será que yo escuché una voz que no era la de Dios? Cuando Abraham salió, le dijo a Sara: Sara, mi amor, voy con nuestro hijo por allá a hacer una vueltica. Voy para la avenida Oriental a hacer una vuelta. En 3 días volvemos. ¿Usted cree que Abraham, mientras iba de camino con Isaac, Abraham no pensaba: bueno, yo mato al muchacho, ¿y qué le digo a Sara? ¿Qué le digo a Sara cuando yo venga solo? ¿Qué le voy a decir? Que yo maté a mi propio hijo. ¿Sabe una cosa? Por allá mismo me tengo que quedar. Mato a Isaac y me voy quién sabe para dónde, porque a la casa no puedo volver. Míreme, ¿qué no le pasó por la cabeza de Abraham? Y él tenía muy claro que si no iba al monte que Dios le había mostrado y se equivocaba, la provisión no había estado ahí. Míreme, hay muchas direcciones y muchas interrupciones que hay en tu milagro, que hay en lo que tú estás creyendo, pero hay que esperarlo. Hay que seguir buscando al Señor, hay que seguir clamando a Dios, hay que seguir sirviendo, hay que seguir prevaleciendo, hay que seguir permaneciendo. Así usted no vea nada, no sienta nada, no suelte a Dios, no suelte su servicio, no suelte su consagración, no suelte su separación. No suelte su búsqueda de Dios. Aunque la gente te diga: ¿para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanta santidad? Aún en ese trabajo, mujer, te dicen: si no te acuestas conmigo, te echo. Que te echen. Pero nunca pierdas tu pureza, tu integridad, tu santidad, porque van a haber situaciones que se van a poner en riesgo. La fe, en la fe hay que asumir riesgos. ¿Usted cree que Moisés, cuando cuando sacó el pueblo de esclavitud de Egipto y se paró al frente de ese mar, no tuvo temor? Tuvo tanto temor que llegó y levantó sus ojos al cielo y dijo: Señor, ¿y ahora qué hago? Porque el temor le vino, el mar al frente, los enemigos atrás. ¿Y él qué le va a decir a un pueblo que él sacó de Egipto diciéndole: vamos para la tierra prometida? Pero él, con ese temor que tenía, clama al cielo y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Levanta la vara. ¿Qué nos dice el Señor hoy a nosotros? Viene el temor. ¿Qué tienes en tu boca? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué hay en tu espíritu? Porque es necesario estar en la iglesia martes, viernes, domingo, sábado en evangelismo, lunes, jueves y sábado haciendo grupos. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Porque es un curso de acción que tarde que temprano nos va a desarrollar una estructura fuerte en el carácter de fe, de perseverancia, de permanecer y de creerle a Dios, pase lo que pase.
Usted y yo tenemos que estar determinados, que pase lo que pase, sintamos lo que sintamos, estemos como estemos, estamos a estar determinados a buscar a Dios con todo el corazón. Entonces van a haber dilaciones, míreme, pero las dilaciones no significa que son negaciones de Dios, no. Dios está probando nuestra fe. A Daniel le dijeron: si hay alguien que ore a un Dios diferente, lo vamos a echar al foso de los leones. Y Daniel, de pronto, por allá le dio un poquito de temor, pero por allá otra voz le brincó y le dijo: ¿qué pasa, Daniel? ¿Le vas a creer a ellos o me vas a creer a mí? ¿Y qué hizo Daniel? No, yo te creo a ti. Y abrió las ventanas y con mayor razón oraba 3 veces al día. Y cuando Dios ve una determinación a ese punto, Dios va con esa persona. Te pregunto en esta noche: ¿cómo está tu determinación? ¿Cómo está tu dedicación? Porque de acuerdo a eso, Dios se va a mover contigo. Entonces Jairo se encontraba en esa situación. Mi hija va a morir, mi hija no va a aguantar. Mientras Jesús llegaba y preguntaba: ¿quién me ha tocado? ¿Usted se imagina? Ya entra Jesús a hablar con la mujer y Jairo haciendo fuerza. Pero maestro, ¿qué importa quién te tocó? Vamos para la casa. Bueno, ya te tocaron. Listo, ya está loca, se sanó. Vamos para la casa, maestro. Y el maestro: vení. Jesús, yo a veces me parezco a Jesús, porque a mí me gusta hablar mucho. Y Jesús como que también hablaba mucho. Ah, no, Jesús no hablaba. Jesús una vez llegó y se sentó. Jesús una vez se sentó por ahí en un estanque y empezó a hablar con una mujer. Le puso conversa, ni la conocía. Le dijo: ¿qué más, mujer? Bien. Y la mujer le dijo: bien, ¿y tú? Porque la mujer lo miró y dijo: este puede ser el sexto. Y empezaron a hablar. Y Jesús le dijo: ¿está buena la agüita? Y ella le dijo: muy buena. Y Jesús le dijo: pues dame una tomadita, dame de beber, mujer. Y ella le dijo, se sorprendió: un judío hablándole a una samaritana, eso no es normal. Y siguió ahí sentado hablando con ella, así, tranquilo. Jesús no llegó con esa apariencia como mucha gente a veces llega: es que yo soy el que soy. Es que usted no sabe quién soy yo. Si usted supiera quién soy yo. Y empezamos: vea, es que aquí hay unos galones. Yo no, ¿galones de qué? Y siguió la conversación, así, fresco, tranquilo. Y Jesús le dice: mujer, si tú me pidieras agua a mí, del agua que yo te daría, nunca jamás te volvería a dar sed. Y ella: gana y que me va a dar agua y no tiene con qué sacarla. Porque ella estaba en lo natural y él estaba en lo espiritual. Y siguió hablando con ella. Y por allá le pregunta: mujer, ¿y tu marido? Y ella: aquí me lo gané. Le digo: Señor, yo no tengo marido. Y es verdad, has dicho la verdad, porque has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es el tuyo, y yo no voy a ser el sexto. Mire a veces la sencillez del que es el mero mero de todos, lo más sencillo del mundo. Para sentarse a hablar con alguien, para ganarse a uno, que ese uno después iba a ganar miles. Pero se sentó a hablar con una mujer. ¿Por qué yo llegué a este punto? Yo no tenía esto ahí en mi nota, no. Pero llegué a este punto porque yo me imagino la angustia, esa es la palabra, la angustia de Jairo. Y Jesús se puso a hablar con esa mujer
Y mínimo que esa mujer le contó la historia. Vea, ya me gasté todo lo que tenía, la plata que tenía guardada, ahorrada, el cisben, todo me lo gasté. Pero llevo 12 años con este tormento. Y Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva. Entonces cuando ya terminaron, le dijo: Jairo, ahora pues vamos. Pero cuando ya iba para donde la casa de Jairo, vea lo que pasó. Punto 3. Una cosa conecta con la otra. La fe no escucha las voces del miedo. Dígale a que está a su lado: la fe no escucha las voces del miedo. Ojo, hay una voz que trae miedo, hay una voz que trae temor, hay una voz que trae incertidumbre, hay una voz que trae angustia, hay una voz que roba la fe. Cuando Jairo ya iba para la casa con Jesús, vienen y le dicen: tu hija ha muerto. Verso 35, Marcos 5:35. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Oiga eso. Fuera de todo lo que vivió Jairo con esta mujer, ya viene y le dicen: ¿para qué lo va a llevar si su hija ya murió? Ya no vale la pena. Y mientras yo oraba en la tarde por este mensaje, el Espíritu Santo me mostraba 3 cosas, 3 rasgos. Diga conmigo: 3 rasgos. ¿Cuáles? Primero, lo que pudo pensar Jairo: por mi culpa mi hija se murió. Que entra un estado de condenación, un estado de acusación. ¿Cuántos aquí? Yo a veces hablo con la gente y me dicen: es que mi familiar se murió porque de pronto yo no oré más. Mi familiar se murió porque a mí me faltó ayuno. Y entran en un estado de condenación y acusación, donde ahogan la fe y se estancan para creerle a Dios por mucha más gente. Míreme, usted y yo no somos Dios. Dios es el único que sabe cuándo fulano perano va a morir. Ya. Pero Jairo pudo haber entrado en ese estado del mismo culparse, del mismo condenarse. Yo tuve la culpa de no haber llevado al maestro antes para que mi hija no muriese. Segundo, Jairo le pudo haber echado la culpa a la mujer. Por esta mujer que lo detuvo en el camino, mi hija se murió. Y él ofenderse con esta mujer y dañarse en su corazón. Y tercero, dañarse contra Jesús. ¿Cuánta gente hay dañada aún dentro de la misma iglesia? Porque Dios en el momento no le ha hecho el milagro que necesita. Hay gente que yo he escuchado: qué miedo escuchar estas palabras. Yo estoy ofendido con Dios porque Él no me hizo lo que yo le pedí. O otra persona, una vez estamos en una reunión y un hombre de Dios dijo: yo al Dios le puse un tiempo que si Él no hacía esto, yo me retiraba. Ay, Señor, qué peligro eso. Y entonces Jairo se pudo haber ofendido con el maestro. Míreme, no nos podemos ofender con el único que nos puede ayudar. Pero ahí es donde Satanás quiere venir y llenarnos de ofensa. Quiere venir y dañarnos el corazón, hacernos ver, hacernos creer, hacernos pensar que lo que estamos pidiendo de parte de Dios no lo vamos a recibir, y hace que nos ofendamos. Míreme, dile al que está a tu lado: no te puedes ofender. Dile: pase lo que pase, pase el tiempo que pase, Dios sabe cuándo llega. Dile: Dios nunca llega tarde. Entonces, cuando le dicen: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, ¿qué hace Jesús? Pero Jesús respondió con una orden que hasta hoy resuena: no temas. Iglesia, el Espíritu Santo de Dios nos dice en esta noche: no temas. No importa lo que estés viviendo, por lo que estés atravesando, no tengas temor. Dios nunca llega tarde.
Dios, no pienses que Dios está en el cielo cruzado de brazos, gozándose o alegrándose por lo mal que te está pasando. No, va a llegar el momento donde Él va a venir y te va a dar la respuesta a tus oraciones. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno. Recuerda siempre eso. Pase lo que pase en tu vida, recuerda, Dios es bueno, Dios es justo, Dios nunca llega tarde. Amén. Número 4. Voy a ir ya terminando. La fe ve vida donde otros ven muerte. Oiga eso. La fe ve vida donde otros ven muerte. Hay gente que, como dije al principio, siempre están esperando una mala noticia. Y no estés pensando, no, es que qué miedo una muerte repentina, qué miedo tal cosa. No, no tengas ese vocabulario. No tengas temor de malas noticias. No tengas temor de una muerte repentina. Y Padre, en esta noche, todo demonio, todo espíritu que viene a traer muertes repentinas, paros cardíacos, en el nombre de Jesús, derrames cerebrales, ahora mismo atamos ese demonio, atamos ese espíritu, atamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de muerte repentina, todo espíritu de paro cardíaco, todo espíritu de derrame cerebral, lo atamos en esta noche. Espíritu de muerte, te atamos y te echamos fuera de esos cuerpos y declaramos vida, declaramos sanidad. Padre, yo declaro en esta noche que mientras yo predico tu palabra, tú sanas, tú libertas, tú bendices, tú das esperanza, tú levantas la fe, tú levantas al que está cansado, al que está debilitado y le das nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te lo cree? La fe ve vida donde otros ven muerte. Marcos 5:39. Dijo Jesús: la niña no está muerta, sino duerme. En todo lo que pasó, en todo el camino, la hija murió. Pero Jesús llegó y dijo, Jesús sabía que ella estaba muerta. Míreme, la fe no niega la realidad, pero la fe está por encima de la realidad. Hay gente que a veces nos dice fanáticos, nos dice que somos extremistas, nos dice que nosotros queremos tapar el sol con un dedo. No es verdad. No es que nosotros seamos extremistas ni fanáticos. Sí, amamos a Dios con todo el corazón y listo. Y se dicen que somos fanáticos. ¿Qué le hace? Yo primero, antes de servir al Señor, yo era fanático por el fútbol. Ahora soy más fanático de Jesús que del fútbol. Y no me da pena que me digan fanático de Jesús. Pero sabe una cosa, nosotros creemos que Jesús puede cambiar cualquier realidad. Nosotros creemos que Jesús puede cambiar cualquier diagnóstico. Nosotros creemos que Jesús puede cambiar un cáncer por sanidad. Nosotros creemos que Jesús puede resucitar muertos. Nosotros creemos que Jesús puede resucitar al que está muerto de hace más de 4 días, como Lázaro. Es una realidad, sí, no la negamos, pero sabemos que hay una realidad que está por encima, que es la realidad de la palabra de Dios. Abraham estuvo más de 20 años plenamente convencido de que era fiel el que le había prometido, y por eso de pronto muchos se lo gozaban. Y que esperando un hijo, y él: estoy plenamente convencido que el que me prometió es fiel y sigo esperando. Así es lo mismo, iglesia. Tú y yo tenemos que estar plenamente convencidos que esa palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, eso va a pasar. Hasta el más duro, hasta el más incrédulo, hasta el más endemoniado de tu familia, de mi familia, tiene que venir a los pies del Señor. Solamente por una razón: por la promesa. Tú ya creíste, ellos van a venir.
Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús les dijo: ella no está muerta, ella duerme. Lo he dicho varias veces, porque es más fácil despertar un dormido que resucitar un muerto. Porque Jesús sabía en el poder de la palabra. Jesús sabía el poder de la confesión. Jesús sabía que con él decir que ella está dormida, ya estaba debilitando el demonio de muerte. Eso es lo mismo que tienes que hacer tú en el problema. Empieza a debilitarlo. No le dé más fuerza al problema. Hay mucha gente que le da fuerza al problema y lo agranda. No, minimiza el problema por medio de la palabra de Dios. Aunque el problema esté muy grande, dile: es una leve tribulación. Es leve, es momentánea, es pasajera. Y si es leve, si es momentánea y es pasajera, tiene que pasar. Gloria a Dios por las tormentas, porque las tormentas no vienen para quedarse. Las tormentas vienen para hacer sus estragos, enseñarnos algo y seguir de largo. Si estás en una tormenta, gloria a Dios, porque en esa tormenta tú no la puedes pasar, Él te pasa cargado. Aleluya. Y termino. Número 5. La fe que vence el temor se sostiene de Cristo en medio del agua. Gloria a Dios. Mateo 14:30. Jesús lo tomó de la mano y le levantó diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Míreme, pero yo prefiero que me digan como a Pedro: hombre de poca fe. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántos aquí han caminado en una piscina sin saber nadar? Ahí mismo se hunden. Si a veces en el baño de la casa se lisan. Y critican a Pedro. Y que hay incrédulo, que hombre de poca fe. Míreme, Pedro siempre con sus cosas extrañas. Todos decían: un fantasma. Jesús les dijo: no, soy yo. ¿Y qué dijo Pedro? Yo lo voy a probar, porque yo sé quién es el maestro. Vamos a ver si ese es él. Y si es él, que me haga caminar como él. Porque Pedro era cosita. Pedro era canzoncito como nosotros. Serio, Pedro era así. Y le digo: vamos a ver si ese es el maestro. Si tú eres el maestro, di que yo vaya. Y el maestro le dijo: venga, papito, venga, déjese venir. Y entonces cuando Pedro dijo: esa parece la voz del maestro, y llegó y dijo: ah, que vaya. Se montó en esas 3 letras, B-E-N, y se montó y empezó a caminar. Y que dijo Pedro: estoy caminando en el agua, gloria a Dios. Pero cuando se le pasó como que la emoción, dijo: ay, verdad, estoy caminando en el agua, esto es imposible. Y cuando cayó en cuenta, se hundió. ¿Por qué? Porque se llenó de temor. Porque le vino el temor a decirle: tú no puedes caminar en el agua, ¿qué te pasa? Tú eres un humano, tú eres un ser común y corriente. Eso no puede ser. Eso es para Jesús, que es el Mesías. Pero tú que eres un hombre pescador, tú que eras aquello, tú que eres lo otro. Eso mismo le dice el diablo a más de uno. Y el diablo haciendo hostias, y muy buenas. Cuando alguien le diga: el que era esto, y era, y es más, y era aquello también, y era lo otro. Y para que sufra, era peor. Pero míreme, vea, ahora estoy haciendo hostias en la iglesia. Mírame, Maranata, no se deje condenar, no se deje cuestionar, no se deje intimidar, no se deje acobardar por toda palabra que el diablo lance contra usted. Párese firme en la palabra, créale a Dios, busque a Dios y eche para adelante sin temor a nada. Amén. Aleluya. Ya terminando, me cayó el espíritu de mi papá. Isaías 41:10. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, óigame, siempre, no unas veces y otras no, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre. Nunca dude, nunca desconfíe, nunca crea que Dios no lo va a cumplir. El que comenzó la buena obra con usted
con usted, la va a cumplir hasta el día de Jesucristo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios vivo permanecerá para siempre. Amén. Aleluya. La fe no elimina las tormentas, pero sí te hace caminar sobre ellas. Aleluya. Cuando ya no puedas caminar sobre las aguas, recuerda una cosa: tú ya no tienes fuerzas porque estás cansado, debilitado. Pero Él viene y te pasa. Él viene y te dice: yo estoy contigo, yo te paso. La fe que vence el temor no es perfecta, pero se sostiene de la mano perfecta de Dios. Y termino. Entonces dice: bueno, en resumidas cuentas o palabras, ¿qué necesito yo para desarrollar este espíritu? 4 cositas nomás sencillas. Número 1, la mejor forma de usted contrarrestar con ese espíritu es desarrollar un espíritu de fe. Es tener una dependencia total y absoluta de Cristo. Es depender de su gracia. Y es depender única y exclusivamente del precioso Espíritu Santo. Y si usted y yo hacemos esto es lo que yo por más de 20 y punta de años he aprendido de mi papá. Mi papá ha caminado en esto desde que yo lo conozco. Es un hombre humilde, sencillo. Es un hombre que tiene una unción bestial y poderosa. Pero ¿sabe algo? Él no se cree eso, porque él todos los días se mantiene dependiendo del precioso Espíritu Santo. Él todos los días, él se siente la persona más miserable sin él. Y yo lo he visto caminar por más de 20 y punta de años así. Y eso es lo que yo he podido captar y aprender. Y por eso, por la gracia de Dios, aquí estamos. No porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros seamos muy especiales, no porque nosotros nos creamos muy importantes, solamente porque hemos aprendido. Y hemos aprendido a imitar una fe que es inquebrantable, que es una fe que Él muchas veces también pasa por el valle de sombras, que es una fe que a veces es dura, es fuerte, es dolorosa. Yo he visto a esta santa mujer de Dios, con permiso digo esto, madre, hemos llorado, porque a veces no todo es risa. Hemos llorado, hemos sufrido, porque hay situaciones que nos hacen llorar. Estos días yo en un grupo decía: la gente piensa que los pastores nos montamos en una nube y volamos. Y los pastores también pasamos por situaciones como usted pasa, y a veces hasta peor, que también lloramos, que también nos desanimamos, que también nos afligimos, que también sentimos temor. Ay, pastor, ¿se siente temor? ¡Claro! Pero ¿sabe qué hemos aprendido? ¿Y qué tenemos que aprender todos los días? Todos los días tenemos que tomar una decisión: humillarnos delante del Señor, depender única y exclusivamente de Él, ser sensibles, ser humildes, y que nunca se nos meta ese demonio de orgullo, porque a todos se nos quiere meter, de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Cuando yo me bajo de predicar y termino, yo me bajo de aquí, porque el Espíritu Santo a mí me ha dicho: ese púlpito no es tuyo. Tú te bajas porque ese púlpito es de tu Padre, y tú te bajas a hacer lo que a ti te toca hacer. No te montes en una película que no es. Usted y yo tenemos que saber cuál es nuestra asignación, y nunca dejarnos engrosar el corazón más allá. Si nosotros hacemos esto, nosotros podemos permanecer. Si nosotros hacemos esto, nosotros podemos vencer el temor, podemos vencer el miedo, y podemos enfrentar toda asechanza que Satanás tiene. Levante sus manos al cielo. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, y repita conmigo: no temeré, porque mi fe está en Cristo. No temeré, porque mi dependencia es única y exclusivamente del Espíritu Santo. Diga conmigo: aunque escuche voces de derrota,
yo creeré la voz de Dios. Jesús tiene la última palabra sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia. Di conmigo: no me hundiré en el temor, me levantaré en la fe. Mi fe vencerá todo miedo, porque Cristo está conmigo. Diga conmigo: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, gracias. Reciba esta palabra en esta noche. Padre, yo recibo esta palabra en esta noche, Señor. Padre, yo te doy gracias por este espíritu de fe. Yo te doy gracias, Señor, por la fe que hemos recibido desde este altar. Yo te doy gracias por la fe que mi Padre nos ha enseñado, por la fe que mi Padre nos ha impartido. Y Padre, yo oro en esta noche, Señor, como hombre bajo autoridad. Yo oro que esa fe vaya sobre cada uno de mis hermanos, que ese espíritu de fe para vencer, para prevalecer todo demonio que está opacando, todo demonio que está trayendo desaliento, todo demonio que está trayendo desánimo, yo lo ato en el nombre de Jesús. Y Padre, yo declaro que la misma fe, el mismo espíritu de fe que está sobre nuestro Padre, viene sobre esta iglesia, viene sobre cada hermano, sobre cada líder, sobre cada familia. Y yo declaro, Padre, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted dice: aleluya, gloria.